Un agente de la DEA se detuvo en nuestra granja ayer porque necesitaba inspeccionar en busca de supuestas sustancias ilícitas. Así que le respondí: claro, está bien, solo que por favor no entre a ese campo de allá. Lo cual hizo que la gente explotara verbalmente contra mí, mientras que metía la mano en el bolsillo trasero. Señor, tengo la autoridad del gobierno federal conmigo. Así que el arrogante oficial sacó su placa y me la empujó en la cara. ¿Ve esta maldita placa? Esta placa significa que puedo ir a donde yo quiera, en cualquier terreno, sin preguntas ni respuestas. ¿Acaso he sido claro? Y sí, fue bastante claro, por lo que no tuve más remedio que asentir educadamente, disculparme y seguir con mis labores. Sin embargo, el oficial no sabía que había una razón, y no pasaron ni 10 minutos cuando comenzaron los gritos. Así que levanté la vista y vi a la gente de la DEA corriendo por su vida, mientras era perseguido por mi toro enorme y bravo. Y no les miento, a cada paso que daba, el toro acortaba más la distancia, y parecía bastante probable que lo terminara correando antes de que llegara a un lugar seguro. Así que rápidamente tiré mis herramientas, corrí hacia la cerca y le grité a todo pulmón: ¡Ey! ¡La placa! ¡La placa! ¡Enséñale tu placa! ¿Qué? ¿Pensaron que iba a ir a ayudarle? Por supuesto que no. El otro día tuve un incidente con el cartero, ya que me encontraba firmando unos paquetes cuando mi hijo bajó las escaleras solo con calzoncillos y una camiseta, pero el cartero no podía verlo desde la puerta. Así que mientras garabateaba mi firma, le dije a mi hijo: oye, necesitas ponerte unos pantalones. Por lo que mi cartero bajó la mirada muy lentamente hacia sus propias piernas, las cuales sí tenían pantalones, y con una mezcla de confusión y horror me miró de nuevo. Fue tan incómodo que tuve que explicarle que estaba hablando con mi hijo, pero que este estaba fuera de su campo de visión. Así que él solo asintió con la cabeza y me dijo: ay, Dios santo, yo juraba que me había puesto los pantalones esta mañana, pero en el momento en que usted dijo eso ya no estaba tan seguro. Así que ambos nos partimos de la risa. Años después sigo teniendo al mismo cartero, y sí, continúa usando pantalones como siempre, pero cada vez que abro la puerta estoy bastante seguro de que los dos recordamos aquel incidente. Una vez en mi escuela hicimos una parodia de Cenicienta, pero yo era el perro de Cenicienta. Así que en un momento, Cenicienta, el hada madrina y el perro tenían que huir del baile, por lo que pensé que bajar de las escaleras del escenario no era lo bastante dramático como para la huida. Así que me lancé del escenario, volé como 3 filas e impacté de cara directo contra el concreto, donde obviamente me quedé tirado como un pez muerto por un buen rato. Sin embargo, el show tenía que continuar, así que Cenicienta y el hada madrina llegaron hasta mí, y sin saber qué hacer, simplemente me pasaron por encima y siguieron corriendo. Pero a Cenicienta se le había olvidado perder su zapato, así que a medio camino de la salida, lo lanzó hacia atrás y me dio en la cabeza. Yo me levanté como pude y salí corriendo del salón. Todo fue tan chocante que momentos después, el príncipe bajó al lugar donde estaba el zapato, lo recogió, miró dramáticamente hacia donde yo había salido y después dijo: espero que ese perro esté bien. Espera un momento, ¿a qué se refería con eso? Eso ni siquiera venía en el libreto, pero les juro que es la mejor anécdota de mi vida. En la tienda de mascotas donde trabajaba, teníamos un corralito con conejos muy cerca de la entrada, y en cada lado del corral había letreros enormes que decían: puedes acariciarme, pero no me cargues. Así que un día entraron 2 tipos enormes, y uno de ellos de inmediato metió la mano para agarrar un conejo, pero antes de que pudiera decir algo, su amigo lo tomó del brazo y le dijo: hey, ¿no viste el letrero? Y él respondió: sí, dice que puedes cargarlos, pero no acariciarlos. Después se quedó callado por un momento y dijo suavemente: ay, no leí bien, ¿verdad? Y su amigo, aguantándose la risa, solo le puso la mano en el hombro y le dijo: está bien, sé que tienes esa cosa donde las palabras se te confunden. Mejor vamos por una hamburguesa, amigo. Y muy tristes se fueron del local. Les juro que nunca en mi vida me había reído tanto. He estado hablando con una chica que me gusta desde hace un mes, y platicando con ella le dije que yo no era mucho de leer, así que me prestó un libro llamado Buscando Alaska, y me aseguró que me iba a gustar. Y la verdad tenía razón, ya que el libro me atrapó por completo, así que decidí que quería sorprenderla. Para ello me presenté en su trabajo con su bebida favorita de Starbucks, y también la llevé a su casa al terminar el turno. Durante el camino le dije que ya había acabado el libro y que quería que me recomendara otro, así que ella se emocionó y me ofreció prestarme otro libro que estaba en su cuarto llamado Ciudades de Papel. Pero justo antes de que me bajara del coche, le tomé la mano y le dije: espera, hay una frase que me gustó mucho, está en la página 123. De hecho, me sorprende que no la hayas marcado. Y cuando la abrió, encontró un pequeño post-it que yo había dejado marcado
marcando la frase: ¿quieres ser mi novia? Y sí, así fue como me animé a pedirle que saliera conmigo, usando las páginas de un libro que ella me prestó. Cuando tenía 1 año, justo después de que me amputaran el pie, mis padres me llevaron en carriola a un festival callejero en Miami. Yo iba súper entretenido mordiéndome el pie, cuando de pronto un artista callejero se acercó y me dijo en broma: ah, apuesto que sabe muy bien, ¿eh? Y mi papá, sin pensarlo un segundo, le respondió: sí, mira lo que hizo con el otro. Y levantó la manta para mostrar mi pierna amputada con cicatriz. Les juro que el tipo puso cara de traumatizado. Pero eso no es todo. Años después, una amiga nuestra trabajaba en el cine y había visto un niño revoltoso que no paraba de patear los separadores. Así que después de varias llamadas de atención le gritó: si sigues pateando esas cosas, se te va a caer la pierna. Y justo en ese momento levantó la vista y vio a un hombre con muletas que solo tenía una pierna. Así que tuve que seguir el juego y le dije: sí, yo también solía patear esas cosas y mírame ahora. El niño se asustó tanto que salió corriendo. Mi hámster explotó. Sí, literalmente, ya que hace tiempo estaba en la cocina preparando aderezo para ensalada, mientras que mi hámster Manny estaba suelto por ahí. De pronto, por error tiré una botella de vinagre y tuve que ir por una toalla, pero el travieso de Manny aprovechó para tomar lo que había en el suelo. Así que cuando regresé, no le di mucha importancia hasta que empezó a comportarse muy extraño. Todos lo mirábamos bastante preocupados cuando de pronto escuchamos un sonido de su pancita y Manny empezó a inflarse como un globo. Su panza no paraba de crecer hasta que de la nada, ¡boom!, el pobre Manny explotó. Mi hermana y sus amigas comenzaron a llorar mientras yo estaba completamente en shock y mi padre intentaba limpiar el desastre. Así que revisamos la despensa y descubrimos que Manny se había comido un montón de bicarbonato. Oh no, literalmente el pobre, sin saberlo, había convertido su estómago en una bomba. Y la verdad es que a día de hoy sigo traumado. Hoy atendí una familia en el restaurante y su hijo, al ver mis dijes de Iron Man y Capitán América, exclamó con toda la emoción: mira mamá, Avengers, me encantan los Avengers. Así que me pareció tan tierno que le pregunté quién era su favorito y él sin dudarlo respondió: Iron Man. Pero lo dijo tan alegre que realmente me conmovió. Entonces noté que llevaba audífonos puestos y le dije: oye, ¿sabes que Hawkeye es como tú? En los cómics él también usa audífonos. En ese momento toda la mesa se quedó en silencio. El niño abrió los ojos enormes, su papá sonrió con los ojos en lágrimas y alcancé a oír a la madre decirle a su otro pequeño: cuando un sentido se apaga, los demás se vuelven más fuertes. Tal vez tu hermano sea un superhéroe algún día. Y fue ahí cuando lo entendí todo. El niño tenía un problema de audición, pero mi comentario le dio una esperanza enorme al darse cuenta de que él no está solo. Cuando era niño tenía una tele vieja en mi cuarto que siempre se llenaba de estática a mitad de los programas. Pero una noche, viendo Naruto con mi hermana, descubrimos algo rarísimo, ya que cada vez que salía Kakashi en la pantalla, la estática desaparecía. Al parecer nuestro televisor lo amaba, así que de broma puse un separador de Kakashi en una orilla de la pantalla y la imagen se aclaró. Decidimos probar con otros separadores y objetos del mismo material, pero nada funcionaba, solo el de Kakashi, por lo que no tuvimos otra opción y lo dejamos pegado en la esquina del televisor. Y ahí se quedó durante 11 largos años. Incluso cuando venían amigos a la casa, pedían que lo quitara porque tapaba parte de la pantalla, pero al mostrarles lo que pasaba, todos reaccionaban igual. ¿Qué rayos? ¿Realmente tu tele ama a Kakashi? Y simplemente lo aceptábamos. La verdad, nunca tuvimos una explicación, así que lo único que puedo decir es: muchas gracias, Kakashi Sensei. Cuando estaba en la preparatoria, por alguna razón que ni recuerdo, mis amigos y yo escribimos en el pizarrón del salón de teatro: faltan 34 días para el 2 de marzo. Y les juro que era algo totalmente random, pero lo seguimos actualizando. 30 días para el 2 de marzo, 23 días para el 2 de marzo, y así sucesivamente. Incluso se regó tanto el rumor que toda la escuela empezó a especular sobre qué pasaría ese día. Así que pensamos que teníamos que organizar algo, y se nos ocurrió llevar pasteles, por lo que yo y 12 de mis compañeros nos comprometimos a llevar un pastel cada uno. Y finalmente, llegando el tan ansioso día, en la tercera hora del almuerzo, entramos en fila al comedor cargando los pasteles como si fuera un desfile. Después los acomodamos en una mesa y creamos un enorme buffet de pasteles para todos. A todo el mundo le encantó la idea, por lo que lo hicimos de nuevo al año siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Es más, incluso después de que nos graduamos, la tradición continuó. Este último 2 de marzo fue el 9º año que se celebra, y de hecho ya es un evento oficial de la escuela, ya que sí, el 2 de marzo es
es el día escolar del pastel. Como todos saben, la escuela puede ser agotadora. Yo todas las mañanas batallo para levantarme y salir a tiempo a tomar el autobús. Pero esta mañana fue diferente. Me desperté y revisé el reloj frenéticamente, ya que el día de ayer me había quedado dormido sin saber. Y lo único que alcancé a ver con mis ojos medio cerrados fue un 45. Y eso significaba que era tardísimo, ya que normalmente salgo de casa a las 6:30. Así que salté de la cama y me vestí a toda prisa. Después bajé corriendo casi matándome y salí por la puerta. Sin embargo, por la prisa, no me percaté de que nadie en mi casa se había despertado todavía, y mucho menos que todavía estaba muy oscuro, ya que donde yo vivo el sol sale hasta las 7:30. Así que de camino a la escuela y con la mente más en claro, me di cuenta de que había menos autos de lo normal, pero yo seguí caminando, concentrado en no llegar tarde. Después de 30 minutos, llegué a la carretera principal que lleva a mi preparatoria, y no había absolutamente nadie, ni coches, ni personas. Pensé que estaba soñando o que habían cerrado las calles, pero entonces revisé mi teléfono para ver la hora, y sí, era la 1:15 de la madrugada. Estaba tan molesto que me quedé ahí sentado, odiándome por un minuto, y luego solo pensé en lo tonto que había sido. Así que me di la vuelta y caminé de regreso a casa, esperando que mi familia no hubiera notado que me fui. Por suerte, logré regresar a mi habitación sin despertar a nadie. Lo último que faltó en esta historia fue que se diera cuenta que era sábado o domingo. Cuando estaba en octavo grado, un amigo y yo estábamos jugando durante la hora de estudio y por accidente me clavó un lápiz en el brazo. Sí, literalmente el lápiz quedó enterrado ahí. Pero digamos que yo era muy tímido en situaciones sociales, así que simplemente levanté la mano y esperé a que la maestra me notara, lo cual tomó como 5 minutos. Así que cuando por fin me preguntó qué necesitaba, le dije con toda la calma del mundo: maestra, mi compañero me apuñaló sin querer con un lápiz hace unos minutos y ahora está colgando de mi brazo. ¿Puedo ir a la enfermería? Pero la maestra, completamente histérica, gritó: ¡Dios mío, Sebastián! ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? A lo que yo solo respondí: por favor, no me grite. Tengo un lápiz enterrado en el brazo. Si alguien debería estar gritando, creo que debería ser yo. Les juro que no supe mi propio nombre hasta que tenía 10 años. Mi nombre es Samuel, pero yo no me di cuenta hasta que tuve esa edad, ya que toda mi vida la gente me ha llamado Sam, y así fue como aprendí a escribir mi nombre. Así que un día en la primaria estaba viendo la lista de nombres de la clase en la pared, debido a que ponían calcomanía si tenías una buena conducta, pero yo no encontraba el mío por ningún lado. Sin embargo, vi el nombre Samuel escrito y me dio muchísima risa. Incluso pensé: pobre sujeto, tiene nombre de tonto. Al final tuve que preguntarle a la maestra por qué no estaba mi nombre, y el que quedó como un tonto realmente sí fui yo. Trabajo en retail a tiempo completo y mi guión para atender a los clientes siempre es un desastre, ya que hago cosas como repetir la misma pregunta 2 veces, revolver números o soltar un ¿cómo está hoy? En lugar de que tenga un buen día. Básicamente ya he cometido errores de todas las formas posibles, pero resulta que un día una señora pasó por mi caja comprando un libro y en la portada tenía una reseña que decía: pocos libros están bien escritos, menos aún son importantes, y este logra hacer ambas cosas. Así que cuando le entregué la bolsa, mi intención era decir: gracias, todo está listo, pero mi cerebro mezcló la reseña y terminé diciendo: gracias, usted es importante. Después hubo una breve pausa en la que traté de procesar lo que acababa de decir, y ella solo parpadeó y respondió: oh, gracias, usted también es importante. Sin embargo, la cereza del pastel llegó más tarde, cuando le conté la historia a un compañero de trabajo y este me dijo: al menos dijiste algo bonito. La semana pasada yo combiné de nada y no hay problema, y terminé diciéndole a un cliente: usted es un problema. Definitivamente la dislexia ataca en los peores momentos. Si alguna vez piensas que tu yo de 12 años era un idiota, solo recuerda esta historia, ya que cuando estaba en séptimo grado, decidí caminar a casa desde el centro comunitario sin usar zapatos. El problema es que estábamos como a 37 grados afuera, así que obviamente el pavimento estaba ardiendo como el infierno, pero yo, completamente terco, seguí caminando descalzo, así que prácticamente terminé con quemaduras de segundo grado y ampollas dolorosas en cada centímetro de mis pies. Y cuando tuve que explicarle a mis padres por qué diablos había caminado descalzo, les dije que mis zapatos me lastimaban, así que me llevaron al doctor y terminé usando plantillas especiales durante 3 años, e incluso consideraron operarme para que mis pies no me dolieran más.
Sin embargo, nunca tuve el valor de confesarles que la verdadera razón por la que caminé descalzo aquel día no fue porque me dolieran los pies, sino porque como buen fan de Avatar, la leyenda de Aang, quería desarrollar callos en los pies como Toph y volverme un maestro de la tierra, por lo que definitivamente era un niño bastante tonto. Lo mejor que he aprendido en la universidad es que en la antigua China había un filósofo que escribió un poema súper pretencioso sobre lo iluminado que estaba y decía cosas como: los 8 vientos no pueden moverme y bla bla bla. Al parecer, él estaba tan orgulloso que se lo mandó a su amigo al otro lado del lago, pero este era mucho más troll, ya que le regresó el pergamino, pero solo escribió la palabra pedo, o lo equivalente a eso en el antiguo chino. Así que el poeta se enojó tanto que cruzó todo el lago entero para reclamarle, y cuando llegó, su amigo lo miró y le dijo: wow, los 8 vientos no pueden moverte, pero un solo pedo te hizo cruzar el lago. Una de las cosas que más he odiado en este mundo es que cuando estaba pequeño, mi hermano era extremadamente molesto, y cada vez que me hacía daño, era grosero o directamente era horrible conmigo, lo único que me decían era: ay, él solo lo hace para hacerte enojar, ignóralo, quiere molestarte. Y yo pensaba: obviamente quiere molestarme, el problema es que sí lo está logrando. Literalmente me decían que no me sintiera mal porque su intención era exactamente esa, y que de esa forma yo le estaría dando el gusto. Pero Dios mío, vaya consejo más inútil. ¿Cómo se supone que ignorara todo eso cuando literalmente era un niño pequeño? Al parecer, el gaslighting empieza más temprano de lo que uno cree, y la mayoría piensa que es más fácil que tú lo aguantes a que le enseñes a esos patanes que tienen que dejar de hacerlo. Con el tiempo, mi hermano maduró un poco, pero la verdad no lo frecuento mucho, y más porque aún no he aprendido a perdonarlo. Siento mucha pena por la gente que es maestro, ya que mi mamá también lo es, y recuerdo perfectamente ese día cuando no podía dejar de llorar mientras calificaba exámenes. Lo único que murmuraba era: ay, Dios mío, son tan malditamente tontos. Les juro que cada que lo recuerdo me da muchísima risa. De hecho, una vez mi profesora estaba calificando nuestros exámenes de historia mientras nosotros leíamos el libro en clase, cuando de pronto soltó la pluma y golpeó su cabeza contra el escritorio. Todos la miramos completamente sorprendidos y sin entender nada, pero después de un minuto levantó la cabeza y nos dijo a la clase: México no está en Medio Oriente. Pero eso no es todo. En otra ocasión, la maestra de inglés estaba tan molesta que tomó un examen y lo lanzó por la ventana, pero ni siquiera lo arrugó, así que el papel se levantó con el aire, dio la vuelta y le pegó a ella misma en la frente. Les juro que todos nos quedamos con los ojos desorbitados tratando de no reírnos a carcajadas. Mi padre solía contarnos que él y sus hermanas tenían que caminar más de 10 kilómetros para poder llegar a la escuela más cercana, y que era una travesía tan complicada que tenían que soportar vientos despiadados e infernales desiertos nevados. Tenían que caminar entre casi 1 metro de nieve densa, y que la única manera de mantener los pies calientes era usando bolsas de plástico en los pies. Y eso no era todo, ya que al mismo tiempo tenían que soportar la presión de mi abuelo, que casi como si fuera un tirano, les daba manazos con un pescado frío. Y no les miento, lo contaba con tanto sentimiento que nosotros simplemente le creíamos. Sin embargo, un día en la granja del bosque, justo detrás del terreno, encontramos un viejo carruaje con patines y una estufa de leña. Así que desconcertados, le preguntamos al abuelo qué era todo eso, y él nos dijo: ah, ese viejo cacharro. Yo solía llevar a tu padre y a tus tías a la escuela en eso durante el invierno. Los caballos viejos lo jalaban. Les juro que nos sentimos tan estafados que nunca volvimos a creer otra loca historia sobre la supuesta dura infancia de mi padre. Hace años tenía un alumno de 3er grado cuya madre estaba completamente loca, ya que según ella, yo favorecía a todos mis alumnos menos a su hijo. Así que solía llamarme para reclamarme gritando, acusándome de no tratar bien a su hijo y de ser una mentirosa. Estaba tan obsesionada con esa idea que varias veces se coló en la escuela para poder observarme mientras daba clase. Y de hecho, eso es completamente ilegal. Así que no me quedaba otra opción y tenía que llamar a dirección. Pero ella se empeñaba en decirle al director que estaba a punto de atraparme siendo una mala maestra. Por supuesto, mi director siempre me defendía y se hacía cargo de la madre. Sin embargo, ese no era su último recurso.
curso, ya que compró un reloj con grabadora de voz y el niño lo llevaba puesto a la escuela. Afortunadamente no era muy listo y terminó gritando en clase: "Los estoy grabando en secreto y mi mamá dice que la maestra no va a enseñar aquí por mucho tiempo". Al final el reloj fue confiscado y el niño fue cambiado a otro salón. Pero si les soy completamente honesta, la verdad es que sí, siempre odié con todo mi corazón a ese alumno. Cuando tenía 8 años, descubrí el poder divino. O bueno, según yo lo hice, ya que un día estaba al borde del colapso. Tenía un examen de la tabla del 7 y no me salía ni con los dedos de los pies. Así que en mi desesperación me puse a rezar. Pero no a Dios, sino una imagen que vi en internet que supuestamente hacía milagros. Era un peluche de Winnie Pooh que tenía gorritos y botas de trabajo. Así que le dije: "Por favor, Winnie Pooh con botas, si me ayudas a pasar, te hago tu altarcito". Y al parecer funcionó, ya que el siguiente día saqué un 7. Sí, literalmente saqué 7 en la tabla del 7. Claramente eso era una señal divina, así que cumplí con mi promesa. Le hice un altar con veladoras de vainilla, le puse estampitas de santos y una calcamonía vieja, ya que era lo único que encontré. Así que sí, cada noche le daba las gracias. Winnie Pooh con botas, gracias por tu sabiduría matemática. Años después descubrí que ese peluche era un meme, pero aún así no puedo evitar saludarlo cada vez que paso por mi cuarto. Es decir, nunca se sabe. Capaz si hoy en día me puede ayudar con otras cosas. Díganme, ¿han vivido algo similar? Karen me atacó en la juguetería. Me encontraba tomando el último dinosaurio robot cuando de la nada apareció Karen y me reventó el tímpano. ¡Ese juguete es para mi hijo! Yo completamente desorientado, solo la miré sin saber qué estaba pasando y le dije: "Lo siento, ¿acaso lo quiere usted?". Pero en ese momento, el pequeño hijo de Karen la interrumpió y le dijo: "Mamá, no lo quiero, está bien, solo vámonos". Pero ella seguía insistiendo. ¡No! ¡Tú lo querías! Lo mencionaste hace 2 meses, así que ese juguete es tuyo. Y el pobre niño con cara de trauma solo susurró: "Ya no quiero dinosaurios, mamá, ahora me gustan otras cosas y de verdad estás incomodándome". Sin embargo, Karen no escuchaba razones y me señalaba como si yo fuera un ladrón. Tú no lo mereces, mi hijo ha tenido un año muy difícil. Y con esa madre, la verdad es que no lo dudo. Fue tanta la tensión que el pequeño rompió en llanto. "Por favor, mamá, ya vámonos, no hagas esto de nuevo". Al final, Karen no tuvo otra opción, así que se fue con su pequeño completamente avergonzado y yo me quedé con mi dinosaurio. Sin embargo, no lo compré. Lo dejé discretamente en la estantería, ya que de solo verlo, escuchaba a esa señora loca. Cuando tenía 10 años, creía que caminar como Naruto no solo era cool, sino que también me hacía correr más rápido. Así que una tarde me amarré los tenis, miré al horizonte y grité: ¡Date bayo! Y salí corriendo con los brazos hacia atrás, como si la aldea de la hoja dependiera de mí. Iba a toda velocidad con toda la energía del mundo, cuando de la nada me crucé con un perro que no se quitaba. Así que intenté esquivarlo, pero tropecé con una piedra y salí volando. Viajé por el aire como si fuera un jutsu de transporte y aterricé directo a un charco de lodo frente a 2 señoras, un repartidor de tortillas y la niña más bonita de mi cuadra. ¡Ay, no! Fue ahí cuando mi madre me gritó desde la ventana: ¿Qué estás haciendo, Martín? ¿Otra vez jugando al mono ese del pelo amarillo? Y yo, completamente avergonzado y adolorido, quería desaparecer del mundo. Desde ese día preferí correr con los brazos normales, pero en mi corazón sigo siendo un ninja de la aldea de la hoja. Cuando tenía 7 años, escuché por primera vez la voz del GPS y me enamoré por completo, ya que sonaba como una señora elegante, segura de sí misma y que siempre sabía exactamente hacia dónde íbamos. Incluso me encantaban sus órdenes. Ya saben, gire a la derecha, gire a la izquierda. Y la clásica: hemos llegado a su destino. ¡Ay, Dios! Yo solamente pensaba: ¡ay, qué mujer tan sabia! Así que con mariposas en el estómago le pregunté a mi madre: oye, mamá, ¿quién es ella? ¿Ella? Es la del GPS, hijo. ¿La del GPS? Fue ahí donde comenzó nuestra historia de amor, ya que ahora me subí al auto solo para escucharla. E incluso me aprendí todas sus frases y soñaba
soñaba casarme con ella. Incluso hoy en día a veces pongo el GPS aunque no lo necesite. Y claro, lo hago para escucharla tan solo una vez más. Ya que sí, uno nunca olvida a su primer amor. Esto que voy a contar no tiene explicación. Eran como las 3 de la mañana cuando escuché un ruido en la cocina. Soñaba como pequeños golpecitos de metal chocando contra la cerámica, así como también alguien masticando. Pensé que era mi padre comiendo algo, pero cuando salí al pasillo, todas las luces estaban apagadas y no había nadie en el comedor. Así que me acerqué un poco más y vi algo que jamás olvidaré. Era mi perro sentado en una silla comiendo cereal con una cuchara. Movía el brazo como si fuera una persona y mientras masticaba lentamente le temblaba un ojo. Yo me quedé paralizado y al parecer él también, ya que no me miró como un perro, me miró como un humano sorprendido, como si lo hubiera interrumpido haciendo algo prohibido. De pronto dejó la cuchara, bajó de la silla y se fue caminando en 4 patas hasta el cuarto de mis padres. A la mañana siguiente nadie me creyó, pero el plato seguía en la mesa, con cereal húmedo y la cuchara en la barra. Desde ese día no he podido ver a mi perro de la misma forma. Estaba en el metro cuando de pronto vi a un tipo igualito a mí sentado al fondo del vagón. Al principio me dio bastante gracia, ya que entre más lo veía, más parecido era a mí. Teníamos la misma complexión, el mismo corte y hasta la forma en que cruzaban los brazos me resultaba familiar. Así que decidí acercarme un poco más. Y para colmo, el tipo llevaba unos audífonos iguales a los míos y también estaba leyendo el mismo libro que yo. Sí, con la misma portada y doblado en la misma esquina. Comencé a asustarme, pero pensé que era una especie de coincidencia y nada más. Sin embargo, cuando el tipo se acomodó el cabello, no lo podía creer. Tenía la misma cicatriz sobre la ceja derecha. De pronto sentí cómo el estómago se me encogió de golpe. Ese tipo no podía ser yo. Lo observé durante un rato más, esperando que levantara la mirada, pero él nunca lo hizo. Sin embargo, en la siguiente estación se levantó, caminó hacia la salida y se bajó sin voltear a verme. Yo me quedé parado con el corazón completamente acelerado. Así que abrí mi mochila, revisé en todas partes y el libro ya no estaba en su lugar. Me desperté como siempre, algo cansado pero nada fuera de lo normal, hasta que vi una notificación extraña. Nuevo video grabado a las 3 de la mañana. Ok. Yo no es como que grabe videos mientras duerma. Es más, ni siquiera tengo alarmas a esa hora, por lo que definitivamente sí, estaba dormido. Sin embargo, ahí estaba, un video de 46 segundos en mi galería sin que yo lo recordara. Así que le di play. Al principio no mostraba nada, únicamente ruido blanco y apenas un pequeño zumbido. Pero después la cámara se movió, tal cual como si alguien caminara con mi teléfono en la mano. Recorrió toda la sala y se aproximó hacia mi cuarto. La puerta estaba entreabierta. Se escuchaba una respiración suave y justo antes de que se acercara más a la cama, el video se cortaba. Corrí a revisar puertas, ventanas, cerraduras. Todo estaba cerrado y no había señales de entrada forzada. Y lo peor es que el video está grabado desde mi cuenta, al cual como si yo lo hubiera hecho. Pero yo desperté con el celular debajo de la almohada, exactamente donde siempre lo dejo. A decir verdad, no sé qué fue lo que pasó, pero desde ese día no he podido dormir. Me encontraba en el súper con mi novia, y mientras ella se adelantó al pasillo de los cereales, yo me distraje eligiendo un jugo. Cuando terminé, la vi en el pasillo, con su misma mochila y su ridícula sudadera verde con estampado de gatitos. Por cierto, no le digan a mi novia que dije esto. Al final me acerqué por detrás, le di un abrazo fuerte y después le dije: "Hey, amor, por favor, deja de comprar Choco Crispies. Ya no somos niños para comer esas cosas." Pero ella se quedó callada unos segundos. Después se dio la vuelta y resultó que no era mi novia. Era una señora como de 40 años. ¿Qué es lo que te pasa, enfermo? ¡No me toques! ¡Ay, no! Me confundí de novia. Rápidamente me disculpé con la señora y me escapé como pude. Sin embargo, mi novia había visto todo y estaba llorando de la risa. Así que desde ese día prefiero preguntarle si es ella antes de abrazarla por la espalda. Eran las 12 de la noche cuando de pronto alguien tocó la puerta. Era mi vecino, quien se veía un poco agitado y bastante nervioso. ¿Qué tal, vecino? Vengo a pedir su ayuda. Necesito enterrar esto. Es mi perro.
perro. El tipo llevaba una bolsa negra bastante grande. Quizá demasiado como para ser su perro. Al principio dudé, pero se veía bastante preocupado y lo conocía de hace años. Así que acepté ayudarle, por lo que fuimos a su patio trasero e hicimos un enorme hoyo con bastante prisa de su parte. Sin embargo, al alzar la bolsa pesaba más de lo normal y se sentía un poco rara. Así que yo le pregunté, disculpe, ¿y qué raza era el perro? Él se quedó callado un rato y después me dijo, nada, era una cruza, nada inusual. Entonces clavó la mirada en el hoyo y continuó sacando la tierra. Yo ya no sabía si seguir cavando o correr a mi casa, pero por miedo continué ayudando. Al final me agradeció sin mirarme y ambos entramos a nuestras casas. Les juro que no dormí esa noche. Sin embargo, 2 días después, su perro ladró en el patio. Y fue ahí donde me enteré que lo que enterramos no era un perro. Pasaba por una calle vacía mientras llovía cuando lo encontré a él. Mojado, flaco, con una oreja caída y los ojos más tristes que había visto. No ladró y ni siquiera se movió. Solo me miró a los ojos. Y a decir verdad, no sé por qué lo recogí. Mi casa de por sí ya estaba desordenada y mi cabeza lo estaba aún más. Pero le hice espacio, coloqué una toalla vieja, le di un poco de arroz y compartí mi silencio con él. Al principio no comía y yo tampoco. Pero con los días empezó a mover la cola y me impulsó a salir de la cama. Me seguía a todas partes y sin darme cuenta me había dado una rutina, risas y hasta un nuevo sentido de vida. Hasta que un día sin darme cuenta lo escuché ladrar por la ventana. Ahí fue cuando me di cuenta que llevaba semanas sin pensar en rendirme, ya que sí, yo lo rescaté de la calle, pero él me rescató de algo mucho más oscuro. Hoy tuve la peor experiencia de mi vida, ya que me encontraba en mi oficina tomándome un café, cuando de pronto sentí un fuerte dolor en el estómago. Así que tuve que correr al baño y hacer mis necesidades. Sin embargo, cuando intenté jalar la cadena, el inodoro no bajaba. Incluso intenté darle una vez más y otra, pero nunca funcionó. Fue en este momento cuando vi el verdadero problema. Una redonda, sólida y escalofriante pelota de caca. Ay, por Dios, ¿por qué hago estas cosas? Les juro que no bromeo, literalmente era una pelota. Así que intenté de todo. Usé una escobilla, traté de usar papel e incluso la empujé con el bote vacío del jabón y nada. Esa cosa estaba poseída. Comencé a sudar frío y ciertamente no quería que alguien de la oficina viera eso. Así que tuve que usar mi última opción. La envolví en papel como si fuera una bomba radioactiva y bajé al baño del primer piso cargando esa cosa como si llevara dinamita. Después la lancé al inodoro, bajé la palanca y me fui como si nada hubiera pasado. Regresé a mi escritorio totalmente desapercibido y con el alma en paz. Desde ese día valoro más los pequeños milagros como un inodoro funcional. Oh, por Dios, de verdad, estas historias cada vez se ponen más turbias. Cuando era niño, pensaba que dentro del cajero automático vivía un señor pequeñito. Así es, un hombre diminuto que contaba billetes y los pasaba por la ranura. Todo comenzó un día que fui con mi madre al banco. Ella metió su tarjeta, apretó botones y el cajero hizo un ruido muy raro como de hojas moviéndose. Y claro, de la nada, ¡pum!, salió todo el dinero. En mi mente de niño, eso solo podía significar una cosa: había alguien ahí adentro. Así que le pregunté a mi madre si el señor comía monedas. Ella solo se rió y me dijo que era una máquina, pero la verdad yo no le creí. Así que empecé a dejarle galletas en la ranura como agradecimiento por su trabajo. Hasta que un día vi a un guardia sacando una galleta aplastada y lo entendí por completo. Ahí no había nadie y nunca lo hubo. La verdad es que me sentí un poco tonto y triste, pero ahora cada vez que saco dinero me acuerdo de él y sonrío con gusto. El otro día mi pareja me revisó el celular y eso me dejó muy confundida, ya que se supone que eso es típico de mujeres, ¿no? Es decir, ambos tenemos 27 años, estamos comprometidos y deberíamos tenernos esa confianza y respeto a la privacidad. Sin embargo, ese día, como siempre, dejé mi celular mientras iba al baño y al volver vi varias pestañas abiertas que yo no había tocado. Así que le pregunté con calma si había revisado mi celular, a lo que él dijo que no, pero cuando lo volví a mirar lo admitió. Le pregunté si se sentía inseguro o si creía que hablaba con alguien más, y él me respondió que no, que solo tenía curiosidad. Pero claro, ¿curiosidad de qué? Le ofrecí mi celular para que revisara lo que quisiera, pero con la condición de que jamás lo hiciera a mis espaldas, por lo que él simplemente aceptó y me pidió perdón. Sin
Sin embargo, desde entonces me siento rara, ya que de verdad yo no oculto nada, pero él sí se sintió con derecho a dudar. Lo admito, soy el tipo que se cayó a la mitad del patio, ya que hace años estaba en la típica ceremonia escolar. Sí, de esas larguísimas con discursos y aplausos. Y a decir verdad, yo ya estaba bastante harto. Así que cuando terminó, salí rápidamente como todos los demás. El problema es que al bajar del auditorio, había unos cuantos escalones. Y justo cuando iba bajando, pisé mal el borde del escalón y me fui de cara. Y el problema es que no fue un tropiezo leve. Literalmente reboté como costal y el golpe retumbó por todo el pasillo. La peor parte de todas es que había tanta gente saliendo que el ruido hizo que todos voltearan. Y para mi suerte, algunas personas me preguntaron si estaba bien. Pero claro, la mayoría solamente se rió de mí mientras yo estaba tirado en el suelo. Les juro que intenté limpiar mi imagen después, pero nadie olvidó ese día. Es más, incluso la chica que me gustaba solo me conocía por ser el tipo que se cayó enfrente de todos. Así que por favor, denle like a esta historia si ya habían visto algo como esto. Fingí que me gustaba el anime y sin querer terminé viendo más de 200 episodios. Todo comenzó gracias a una chica, ya que ella era guapísima y hablaba de Naruto como si fuera Shakespeare. Así que en un intento desesperado por gustarle, le dije que yo también era ultra fan, lo cual obviamente era mentira. Así que para no quedar mal, empecé a ver los capítulos por las noches. Comencé con uno, después con otro y otro y otro, y sin pensarlo, ya iba por el capítulo número 20 en los exámenes Chunin. Lo peor de todo es que ella me dejó a las 2 semanas porque no sentía conexión. Pero yo ya estaba súper enganchado con la serie, así que no le di importancia. Literalmente me importaba más el arco de Pain, por lo que a día de hoy mi vida se basa en discutir teorías en foros, soy bastante fan de Itachi, y es más, hasta lloro con los openings. Y sí, todo por fingir que me gustaba el anime, aunque la verdad no me arrepiento para nada. Hoy aprendí que mi instinto de supervivencia es muy exagerado, ya que me encontraba saliendo del trabajo como a las 9 de la noche, y mientras caminaba por la avenida, noté que alguien venía detrás de mí. No a lo lejos, no, bastante cerca, y cada vez más. Así que intenté cambiar de calle y él también se cambió. Después me frené a ver una vitrina y él también lo hizo. Me estaba siguiendo. Oh, por Dios, me estaba siguiendo. Así que empecé a caminar más rápido, hasta que pasé por una tienda y aproveché la sombra para esconderme. Prácticamente ya estaba listo para hacerle frente y decirle: ¡Ey, ey, ey, bravucón! ¿Cuál es tu problema? Cuando de repente escuché: ¿Carlos? ¿Eres tú? Oh, por Dios, lo tuve que ver detenidamente. Y para mi sorpresa, era mi amigo de la infancia. Estudiamos juntos en el colegio y tenía años sin verlo. Al parecer, vivíamos en la misma zona y también salía tarde del trabajo. Me había reconocido desde hace 3 cuadras. Y no quería saltarme, solo quería saludar. Finalmente, terminamos tomándonos una cerveza para ponernos al día. Y ahora cada vez que lo veo me dice: «Hey, ¿hoy también me vas a golpear o me vas a abrazar primero?». Hace poco me mudé a un nuevo edificio y desde el primer día me crucé con un tipo con gorra negra y mochila que parecía vivir ahí. Siempre lo veía entrando al mismo apartamento, así que obviamente pensé que era mi vecino, por lo que comencé a saludarlo con normalidad y él me respondía con una sonrisa bastante buena onda. Estuvimos así durante una semana, nos cruzábamos seguido y hasta le abrí la puerta un par de veces. Incluso pensé que podríamos llegar a ser buenos amigos. Sin embargo, un día bajé a dejar la basura y vi que otro tipo sin gorra y con las llaves en la mano intentaba abrir ese mismo apartamento. Así que le dije: «Hey, ¿qué tal, vecino? No te conocí sin la gorra». A lo que él me respondió: ¿Cuál gorra? Yo no uso gorra». Oh, por Dios. Entonces, ¿a quién estuve saludando todo este tiempo? Al parecer, esa misma noche robaron 2 departamentos. Y cuando revisaron las cámaras, ahí estaba el tipo de la gorra, entrando como si nada y yo sujetándole la puerta. Literalmente lo ayudé a camuflarse una semana entera y nunca me di cuenta de que era un ladrón. Desde ese entonces, aunque me vea maleducado, prefiero no saludar a nadie. Hace poco conocí a una chica por internet y la verdad me quedé bastante encantado, ya que era muy buena onda, bastante divertida y parecía ser muy bonita. Así que charlamos un par de días hasta que la invité a salir. Para mi suerte, aceptó sin ningún problema. E incluso quedamos de vernos en una plaza para poder platicar y conocernos más. Sin embargo, el día de la cita me llevé una gran sorpresa, ya que cuando la vi llegar quedé totalmente congelado. Oh, por Dios, oh, por Dios, oh, por Dios, era ella. O por lo menos se parecía demasiado. De pronto se quitó los lentes de sol y lo pude confirmar. Era la hermana menor de mi ex. Oh, y al principio no la reconocí porque habían pasado como 3 años. Y a decir verdad, había
cambiado muchísimo. Sin embargo, lo peor es que ella sí sabía quién era yo, así que me miró y me dijo: ¿tú no sabías, verdad? ¡Ay, Dios! Casi me desmayo. Nos reímos bastante de la situación y decidimos cancelar la cita porque era lo correcto. Sin embargo, ahora no sé qué hacer, ya que a veces platicamos por mensaje y la verdad estoy muy enamorado de ella. Es más, quizá mucho más que con su hermana. Esta es la historia de cómo una horrible cita cambió mi vida. Hace poco quedé de verme con una chica en una cafetería. Yo estaba muy emocionado, así que llegué antes, pedí 2 cafés, me arreglé un poco el cabello y me senté a esperar. Pasaron 10 minutos, 20, 40 y la chica nunca llegó. Incluso le envié algunos mensajes y no me respondía. Fue ahí cuando me di cuenta, me habían dejado plantado. No les miento, me sentí como un completo idiota. Tenía 2 cafés fríos frente a mí y una sonrisa que ya se me estaba borrando, cuando de pronto un señor mayor que estaba en la mesa de al lado se acercó y me dijo: te quedaron mal, ¿verdad? Solo lo miré y ambos nos reímos. Así que el señor se sentó conmigo y comenzamos a platicar. Terminamos hablando por casi 2 horas. Resulta que él había perdido a su esposa hace poco y venía a ese café porque era el favorito de ella. Me contó historias de su juventud, me dio consejos de vida y al final me dijo: hijo, no todos los que llegan tarde te fallan. Algunos simplemente están por llegar. Desde ese entonces voy seguido a ese café para poder platicar con mi gran amigo. Últimamente me siento completamente ahogado. Debo más de 140,000 pesos al banco y la verdad no tengo idea de cómo salir de esta. Todo comenzó con una simple tarjeta de crédito, la cual nunca usé y decidí esconderla solo para emergencias. Sin embargo, mi trabajo me obliga a moverme demasiado, así que tuve que pedir un préstamo para comprar un auto. Y aquí es donde todo se fue al caño, ya que desafortunadamente mi madre se enfermó y no tuve opción. Vendí el auto y usé la tarjeta de crédito para consultas y medicamentos. Ahora, solo entre el préstamo y la tarjeta se va casi la mitad de mi sueldo, y eso sin contar los gastos de la casa de mi madre. Algunos conocidos me dicen que deje de pagar, ya que el banco puede ofrecerme una oferta de liquidación más adelante, pero la verdad es que me da mucho miedo. No quiero afectar a mi madre, y mucho menos que lleguen a su casa a molestarla por mi deuda. No sé si seguir pagando y ahogarme poco a poco, o dejar de hacerlo y cargar con la culpa. ¿Qué harían ustedes? Mi padre nunca fue de abrazos ni de palabras dulces. Era de los que creían que el trabajo duro lo decía todo, así que crecí tratando de agradarle, esperando que un día dijera algo como bien hecho o no está mal, pero no era suficiente. Yo quería que él se sintiera orgulloso de mí, así que a pesar de ser joven decidí comenzar a trabajar, y con mi primer sueldo pasé por una tienda y le compré una billetera de cuero. La verdad no era cara, pero la pagué con lo que yo gané trabajando. Esa misma noche se la di. Él solo la tomó, la miró con detenimiento y se quedó en silencio, así que pensé que no le había gustado y estaba a punto de irme cuando él me dijo: muchas gracias, hijo. Quiero que sepas que te quiero mucho. Me quedé helado, ni siquiera supe qué responder. Era la primera vez que lo decía y quizá también fue la última. Hoy esa billetera está en mi cajón, muy vieja y desgastada, pero aún guarda lo más valioso, aquel primer te quiero de mi padre. Una noche me quedé hasta tarde en la oficina terminando un informe, y sin darme cuenta ya todos se habían ido. Prácticamente estaba solo en la oficina, o eso es lo que creía, ya que fui a prepararme un café y justo al pasar por la sala de juntas vi algo que me hizo frenar automáticamente. Una persona pasó frente a mí con algo bajo el brazo, así que me escondí detrás de una planta y pude ver perfectamente. Era mi jefe, y lo que traía bajo el brazo era un colchón inflable. De pronto lo vi desplegar el colchón, sacar una almohada de su cajón y poner una alarma con forma de gato. Pensé que estaba soñando, pero no era así. Incluso prendió una velita aromática y se puso a ver una serie en su laptop. Así que me escapé sin que me viera y me fui a mi casa. Al día siguiente, el tipo actuó como si nada. Ya saben, con su traje impecable y su sonrisa de jefe. Pero desde entonces no puedo volver a entrar a esa sala sin sentir que estoy invadiendo su recámara. Una noche cualquiera, caminaba por una calle que no suelo tomar, cuando de pronto vi un pequeño local apenas iluminado que solo decía abierto. Así que con curiosidad entré a ver qué tal. El lugar estaba impecable, pero completamente vacío. Solo había un señor detrás del mostrador que me saludó como si ya me conociera. Después me dio una mesa y me preguntó:
¿lo de siempre? Yo solo asentí con la cabeza sin saber por qué. Y la verdad es que no fue mala idea, ya que me trajo el plato más delicioso que he probado en mi vida. Así que lo comí en silencio. Y al terminar, el señor sonrió, me deseó las buenas noches y me dejó ir sin cobrarme. Fue una experiencia increíble. Así que al día siguiente intenté volver al local, pero no lo encontré. La calle estaba igual, pero donde recordaba el local, había solo una pared vieja con grafitis. Pregunté en los negocios cercanos y revisé en internet, pero nadie sabía de lo que hablaba y me tomaban por loco. Al parecer el sitio se había esfumado, o quizá nunca existió. Hace poco entraron a mi casa y robaron mi PlayStation. Les juro que casi lloro de la impotencia, ya que tenía mucho tiempo invertido, pero al final me resigné. Sin embargo, un par de semanas después, encontré una en la venta en línea y no lo podía creer. Era un PlayStation del mismo modelo y con el mismo dibujo de Goku. Y lo peor de todo es que prácticamente lo estaban rematando. Así que hablé con el vendedor y fui a verla. Fue ahí cuando me di cuenta que ese tipo era idéntico al que me había cruzado el día del robo. Pero claro, preferí aguantar las ganas de hacer una escena y solo le pregunté: oye, ¿y esa consola está formateada? A lo que él, un poco nervioso, dijo: bueno, no lo sé, pero si quieres puedes revisarla. Por Dios, realmente era él. Y todo parecía que iba a recuperar mi consola. Así que me dejó encenderla y ahí estaban todas mis cuentas, mis videojuegos y mi partida de 600 horas en Minecraft. Así que sin rodeos le pagué con una sonrisa. Y cuando me dijo que la disfrutes, yo solo respondí: claro, la voy a disfrutar, tal cual como siempre lo hice. Y a decir verdad, jamás lo denuncié. Es decir, ¿para qué? Si incluso el tipo me vendió mi propia consola con descuento. Y quién sabe, quizá ahora que la tengo, hasta pueda hacer algunos videos de Minecraft. Mi pareja me está ocultando algo, ya que me encontraba empacando para un viaje, cuando noté que su maleta aún no estaba lista. Así que al acomodar las cosas, noté un doble fondo en su maleta, cosa que no recordaba que tuviera, por lo que metí la mano y encontré una nota doblada con cuidado. De pronto le di la vuelta y tenía mi nombre escrito. Esto pintaba muy raro, así que la abrí cautelosamente y tenía el siguiente mensaje: cuando leas esto, yo ya me habré ido. Les juro que me quedé sin palabras. La nota decía que necesitaba desaparecer y que lo sentía mucho, pero no podía explicarme el porqué. También mencionaba algo de un dinero escondido, un pasaporte y un nombre nuevo. Nada tenía sentido, y mucho menos ya que cuando miré a la sala, ahí estaba, tomando un café muy tranquilamente. La cabeza me daba mil vueltas y no podía parar de hacerme preguntas. Sin embargo, no dije nada y guardé la nota de nuevo. Pero claro, aún me sigo preguntando: ¿con quién diablos me metí? Este chisme familiar es una locura. Hace poco me invitaron a una boda, pero desde que llegó la invitación ya se sentía el ambiente tenso, ya que todos sabíamos el chisme que había detrás, pero nadie decía ni una palabra. En teoría, mi prima se iba a casar con un hombre muy trabajador, pero resulta que ese tipo fue el novio de su madre. Sí, o sea, era el ex de mi tía. Literalmente tenían fotos juntos en la playa cuando ella solo era una niña, y claramente él parecía su padre. Pero bueno, todos fuimos, nos sentamos, sonreímos y empezó la ceremonia. Todo iba medianamente bien hasta que el padre dijo: si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. Y justo cuando pensábamos que nadie diría nada, la abuela gritó desde la tercera fila: ¡ese es el novio de tu madre, muchacha! Se hizo un silencio aterrador. La pobre abuela con 93 años solo decía la verdad de forma inocente. Les juro que hasta el sacerdote tragó saliva. Pero bueno, cuéntenme en los comentarios si han vivido algo similar. Este chisme está buenísimo, y no lo digo yo, lo dice medio mundo y hasta la señora de intendencia, ya que en la oficina muchos sospechaban que el jefe andaba con la de recursos humanos. Y la verdad era bastante obvio. Tenían juntas privadas los viernes, correos urgentes a las 10 de la noche, y claro, los dos salían a comer al mismo tiempo. Pero como él es casado, todos fingíamos demencia, hasta que un día pasó lo impensable, ya que fueron juntos a un concierto de Coldplay, pero no contaban con que el camarógrafo del evento era el karma en persona, ya que ellos estaban muy juntitos cuando de la nada aparecieron en pantalla gigante, abrazados, tal cual como si estuvieran en su luna de miel. Pero el problema es que esa pantalla fue transmitida en vivo, enfrente de miles de personas y con cientos de celulares apuntándolos. Y el problema más grande fue que su reacción fue súper obvia, ya que se vio claramente cuando se dieron cuenta que los estaban grabando
grabando. Así que ambos bajaron la cabeza como si eso los volviera invisibles. El video no tardó en llegar a su esposa por todos lados, por lo que fue así como una balada romántica terminó en divorcio y despido administrativo. Este chisme parece de película, pero pasó a 2 casas de la mía, ya que al parecer mi vecina tuvo trillizos, sí, 3 bebés, los cuales sacaba a tomar el sol cada mañana, y yo los saludaba desde lejos con una sonrisa, pero siempre los traía muy tapados, ya saben, con gorritos, cobijas y hasta lentes oscuros. Siempre los paseaba en una carriola doble a pesar de que eran 3, y yo solo pensaba, bueno, hay gente muy rara en este mundo, ¿no? Pero un día mientras paseaban se le cayó una cobija, y lo que vi a continuación fue algo súper perturbador. Ese bebé era un maniquí, sí, de esos de la tienda de ropa, sin cejas, sin expresión y sin brazos. Solo estaba envuelto como un tamal navideño, y claro, los otros 2 eran iguales. Y lo peor de todo es que cuando me vio me dijo muy seria: ¡Shh! ¡Silencio! ¡Están dormiditos! ¡Ay, Dios! Les juro que me dio un escalofrío enorme. Pero bueno, desde ese día ni siquiera me asomo cuando pasan. En los bautizos siempre hay muy buenos chismes, y este no fue la excepción, ya que hace poco bautizaron al pequeño Emiliano. Ya saben, fiesta grande, pastel grande y la típica mesa de dulces que nadie peló cuando llegaron los tacos. Pero detrás del bonito convivio había un chisme colosal. Al parecer, el padrino era amigo de la familia, un hombre de mucha confianza según la mamá, y el papá estaba tan feliz que se emborrachó desde las 2 de la tarde, tanto que se le aflojaron las piernas y se cayó de frente sobre la piñata. Tuvieron que cargarlo entre 3 de mis tíos, y mientras lo sacaban, el padrino se acercó muy apurado a ayudar, pero en ese momento el papá dijo como pudo: ¡Ey! No me toques, Dylan, maldito traidor. Nadie entendía absolutamente nada, cuando de pronto la abuela le gritó a la madre: ¡Ay, mijita, si hasta se parecen! Esos cachetes son tuyos, pero los ojos son del padrino. ¡Guau! Todos se quedaron callados, a excepción del niño, que se rió como si hubiera entendido. Y sí, al poco tiempo se supo la verdad, ya que el padrino del bautizo terminó siendo el padre. En el grupo de WhatsApp de la familia siempre hay muy buenos chismes, ya que el martes pasado, entre la receta de pay de limón de la tía y un sticker de Piolín que decía "Buenos días, bendiciones", se unió Lupita al grupo, pero nadie la conocía. No tenía apellido ni una foto clara, solo los labios pintados y una mirada misteriosa. Así que mi abuela preguntó: ¿y esa Lupita quién es? Después mi madre le dijo: no sé, ¿no es una prima lejana? Pero mi tía Chayo sí la reconoció. Se parece mucho a la señora que limpia en casa de Toño y Mari. Pero Lupita guardó silencio, hasta que alguien mandó un meme de: cuando tu marido dice que va a jugar fútbol y regresa oliendo a perfume barato. Cuando de pronto Lupita respondió con una selfie. Eran ella y mi tío Toño abrazados, con un filtro de corazones y un texto que decía: no lo sé, pero el mío huele muy rico. Dios, nadie dijo nada, hasta que 5 minutos después, mi tía Mari abandonó el grupo. Oh, por Dios, les juro que la realidad siempre supera la ficción. Soñé que le debía dinero a un dinosaurio. El otro día, mientras veía Jurassic Park, me quedé completamente dormido, cuando de la nada aparecí en un banco frente a un tiranosaurio Rex con traje, y yo estaba firmando un préstamo, a lo que él solo me dijo: el interés es del 200%. Si no pagas, te embargamos la cafetera. Yo me reí, porque era un dinosaurio. ¿Qué se supone que iba a hacer? Así que desperté, me metí a bañar, conduje al trabajo, y de pronto comencé a escuchar pasos pesados, muy pesados. Así que yo volteé y estaba ahí, el mismo T-Rex con su maletín y su traje. Después entró a la oficina y me dijo: ¿tienes dinero para abonar o te corto el wifi? Oh, por Dios, yo me encontraba en shock, así que solo le dije: pero esto no es posible, yo ya estoy despierto. A lo que él solo me respondió: el contrato tiene alcance más allá de los sueños. Oh, por Dios, en ese momento intenté correr, pero tropecé con el garrafón, y mientras me dolía la rodilla, él tomó mi cafetera y dijo: esto es una basura. Así que se acercó a mí y me devoró de un bocado. De pronto desperté en el sofá, y por suerte, todo había sido un sueño. Pero aún así, les aconsejo que nunca le pidan prestado a un dinosaurio. Mi abuelo siempre tiene las mejores historias, ya que según él, una noche cualquiera subió al cerro a buscar un poco de leña y le pasó algo increíble. Dice que iba silbando cuando de pronto escuchó pasos detrás de él. Así que volteó y había un tipo vestido de mariachi, con ojos rojos y pezuñas de cabra. Incluso recuerdo muy
muy bien cómo lo dijo. Mijo, te juro que ese era el mismísimo diablo. Oh, Dios, claramente uno pensaría que corrió muy asustado, pero no. Mi abuelo se acomodó, se tronó los dedos y gritó: ¿Quieres leña? Pues órale. Y comenzaron a pelear a puño limpio. Me contó que hubo derechazos, patadas giratorias y que el diablo sacó un látigo de fuego, pero que mi abuelo valientemente le pegó con un palo de ocote. Al final, el diablo se rindió, le dio la mano y le dijo: Señor, usted es muy rudo. Merece todo mi respeto. Después de eso, desapareció en una nube de azufre. Desde ese entonces, dice que el diablo no se mete con él y que si ve leña cortada en el cerro, es el diablo pagando su deuda. Por favor, nunca manden fotos sin mirarlas 2 veces. El viernes pasado quise mandarle una foto especial a mi pareja. Sí, ya saben, especial. Así que me acomodé el peinado, hice mi mejor cara y puse: hey, nena, ¿te gusta lo que ves? Así que le di a enviar y me fui a bañar súper tranquilo. Pero cuando salí, tenía 47 mensajes, pero no de mi pareja. Había mandado la foto al grupo de la familia. Les juro que mi abuela mandó un Jesús bendito. Mi tía rezó 3 Padres Nuestros y mi primo me puso: wow, primo, no sabía que tenías un tatuaje ahí. Incluso mi madre dijo: Roberto, más tarde hablamos. Estás en graves problemas. Lo peor de todo es que mi abuela me dejó de hablar por una semana y cuando volvió me regaló una Biblia. Desde ese entonces, cada que mando una foto, reviso 3 veces el grupo. Porque sí, ya no quiero que mi tío Pancho vuelva a decirme: uy, qué bonito ángulo, mijo. Se ve que tienes buena cámara. Hace poco, una señora pidió un latte normal y mientras se lo preparaban, me empezó a contar que su ex la dejó por una mujer que usa Crocs con calcetas. A lo que yo solo dije: señora, ¿quiere su latte con leche entera? Pero al parecer ella entendió. Ay, cuéntame más, reina. Así que comenzó a llorar muchísimo durante 17 minutos y medio, mientras yo solo pensaba en lo poco que me pagan para estas cosas. Así que seguí escuchándola hasta que se terminó su latte. Después me tomó de la mano y con los ojos llorosos me dijo: hijo mío, gracias por escucharme, eres un ángel. Pero no solo eso, ya que me dio 100 pesos de propina exclusivamente para mí. Les juro que me sentí muy raro. Es más, incluso empiezo a pensar que me equivoqué de carrera y tal vez debí haber sido psicólogo, ya que la señora sigue viniendo, se desahoga, me da un poco de propina y me cuenta unos chismes buenísimos. Mi perro se ofendió porque no le di de mi café. Esta mañana llegué a casa con un café. Ya saben, el típico latte macchiato que todos suben a Instagram. Y mi perro, que es súper antojadizo, me vio con esa mirada de juicio silencioso. Ya saben, como si dijera: ¿y para mí qué, humano? ¿Otra vez croquetas secas? Y eso que no son croquetas baratas, son gourmet, con salmón, quinoa y nombres en francés que ni yo puedo pronunciar. Así que le serví su platillo digno de chef Michelin y él me ignoró por completo. Se fue a su cama, me dio la espalda y fingió que dormía con los ojos abiertos. Lo quise compensar con una galleta para perro, pero él solo la olfateó y la pateó. Literalmente la pateó. Y todo porque no le di ni un trago de mi café. Café que ni siquiera puede tomar, porque de ser así se me iría al cielo. Pero no, él quería café. Y estuvo molesto como 2 días hasta que le cociné un delicioso filete de carne. Ay, por Dios, les juro que ese perro está más consentido que una princesa. Esta es la historia de cómo me convertí en ladrón por accidente. Pues resulta que llegué de un vuelo tardísimo, estaba destruido y pedí un Uber directo a mi Airbnb, el cual por suerte no tardó mucho, ya que según Google Maps ya había llegado, por lo que pagué mi Uber y pronto vi que la casa tenía la puerta abierta. Sin embargo, decidí entrar de todas formas. Al parecer no había nadie, así que pensé: vaya, qué buen anfitrión, me dejó pasar directo. Por lo que dejé mis cosas, usé el baño, me serví agua y hasta tomé una ducha. Después me acosté en el sofá con una mantita y dormí como un bebé. Es decir, todo estaba perfecto, hasta que escuché muchos gritos. De pronto, una señora, un señor y 2 niños me rodeaban. Y yo, medio dormido, solo dije: ¿acaso este no es mi Airbnb? Spoiler, no lo era. La familia estaba completamente en shock, pero cuando vieron mi aplicación y mi reserva, solo se rieron. Al parecer mi Airbnb estaba 3 puertas más adelante. Al final me ofrecieron desayuno antes de irme. Y sí, ya encontré mi Airbnb, pero jamás volví a confiar en Google Maps. Hoy confirmé que el cerebro se apaga cuando uno está nervioso. Y todo esto pasó en mi cita anterior, que por cierto, era nuestra tercera salida, por lo que ya me sentía un poco más en confianza. Y es que sí, todo iba perfecto. Pedimos pasta, un vinito, la conversación fluía bastante bien, todo era excelente. De esas veces mágicas que de verdad todo
todo se siente tan bien. Ya sabes, la química, las risas, las miradas largas. En fin, en ese momento el mesero se acercó, dejó los platos y nos dijo: que tengan buen provecho. Y sin pensarlo, yo le respondí: gracias. Te amo. Oh, por Dios. Sí, así es. Le dije te amo al mesero con mi cita enfrente. Y con los dos mirándose fijamente como si acabara de proponer matrimonio. Hubo un silencio larguísimo, bastante incómodo. Por lo que yo, bastante nervioso, traté de arreglar la situación. Digo, gracias. Sí, con te amo me refiero a la comida. Sí, la comida. Ay, no, de verdad no ayudó en nada. Simplemente el mesero se fue riendo y mi cita me dijo: vaya, ya vi que le dices eso a cualquiera. Ay, no, de verdad. Después de todo eso, nos reímos como 10 minutos y hasta se convirtió en un chiste interno. Aunque ahora, cada vez que veo a un mesero, trato de concentrarme un poco más. Hace unos meses hice match en una app de citas. Y la verdad, estaba muy emocionado, ya que la chica era guapísima. Teníamos un montón de cosas en común y la conversación fluía como si nos conociéramos de antes. Así que decidimos vernos en persona y tener una cita en un café. Al principio, todo fluyó perfectamente. Nos saludamos con un abrazo y comenzamos a platicar. Todo iba normal, hasta que en medio de la charla empezó a contarme de su familia y me dijo el apellido de su mamá, el cual casualmente es el mismo que el de mi abuela. Sí, eso me pareció bastante raro, por lo que en ese momento le pregunté: oye, ¿de casualidad tu tía se llama Clara? Y ella me respondió: sí, ¿cómo sabes? Lo que pasa es que también es mi tía. Nos quedamos en silencio como 10 segundos y después soltamos una carcajada nerviosa, tipo... ¡qué loco!, ¿no? Terminamos la cita como dos primos civilizados. Nos seguimos en Instagram y ahora es una historia familiar muy incómoda que nadie necesita saber. Bueno, nadie excepto tú. Esta es la historia de cómo un niño de 6 años hizo que despidieran a mi padre. Todo empezó cuando mi primo pequeño vino a visitarnos. Y la verdad es que es de esos niños que no pueden estar quietos y siempre necesitan de su tablet para estar tranquilos. Por lo que le pidió el celular prestado a mi padre y sin pensarlo se lo dio. Es decir, ¿qué es lo peor que podría pasar? Bueno, pues el niño muy emocionado descargó como 15 juegos llenos de luces y anuncios. Y evidentemente el celular se quedó sin espacio. Así que para él lo más lógico fue empezar a borrar aplicaciones al azar. Y sí, una de ellas era WhatsApp. El problema es que mi padre tenía una reunión de emergencia súper importante. Y como nunca entró ni respondió, pensaron que los estaba ignorando. Por lo que esa misma tarde le llegó un correo con el asunto finalización de contrato. Y tal cual como lo dije hace un momento, lo despidieron. Y todo por culpa de mi primo pequeño que solo quería jugar Subway Surfers. Aunque claro, la buena noticia es que mi padre ya no presta su teléfono. Y la mala es que sigue sin encontrar trabajo. Quise sorprender a mi novia cocinando, así que busqué una receta fácil en internet: pollo al horno con papas y un toque romántico. Sonaba bastante simple y no creí que fuera un problema. Sin embargo, desde el primer minuto todo se salió de control. Primero se me olvidó precalentar el horno. Después el pollo tiró jugos por todos lados y el aceite empezó a soltar muchísimo humo. Intenté abrir la ventana y sacar el humo con una toalla, pero ya era demasiado tarde. Empezó a sonar la alarma del edificio y en menos de 3 minutos ya había vecinos saliendo, gente llamando a los bomberos y yo ahí parado con un delantal que decía Chef del Amor. Mi novia llegó justo cuando yo estaba explicando todo a los bomberos y al ver el desastre que estaba pasando solo se burló de mí, me abrazó y al final fuimos a comer a un restaurante.